Bienvenidos, en este video se resuelve un ejemplo para la configuración emisor común. Ejemplo 3. Para el circuito de la figura, determinar impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente y ganancia de tensión. A la resistencia conectada al terminal de emisor de 200 ohmios se denominará RE1 y RE2 será igual a la resistencia de 2 kΩ. La suma de ambas resistencias, RE1 y RE2, será igual a 2.2 kΩ. Solución. Análisis en corriente directa. Para determinar el circuito equivalente en corriente directa, reactancias capacitivas deben ser infinito y señales de corriente alterna tienden a C. Con estas consideraciones, considerando capacitores circuito abierto y señales de corriente alterna 0, el circuito equivalente que se obtiene es el que se muestra en la figura. El circuito equivalente para DC es similar al circuito equivalente para DC para el ejemplo 1, para el cual ya se determinó la corriente de colector y HIE. Entonces I de colector será igual a 1.39 miliamperios y HIE igual a 899,28 ohm. También el paralelo de R1 y R2, que son las resistencias de 50 kiloohmios y 10 kiloohmios, es igual a 8.33 kiloohm. Análisis en corriente alterna. Para el circuito equivalente en corriente alterna, reactancias capacitivas deben ser cortocircuito y fuentes de tensión continua C. Cortocircuitando capacitores y fuentes de tensión continua se obtiene el circuito para corriente alterna que se muestra en la figura. Se puede aclarar en esta figura que la resistencia conectada al terminal de emisor de 2 kiloohmios se cortocircuita a tierra a través del capacitor conectado en paralelo, quedando solo una resistencia en la rama de emisor, que será la resistencia de 200 ohmios, al cual lo denominamos RE1. Si en este circuito reemplazamos en el lugar donde se encuentra conectado el transistor por su circuito híbrido equivalente simplificado, en la configuración emisor común del transistor se obtiene el siguiente esquema. En este esquema se puede observar que el circuito de entrada y el circuito de salida no se encuentran separados. Para separarlos, reflejamos la resistencia RE1 a la entrada, como se muestra en el siguiente esquema, donde podemos aseverar que RE1 se refleja a la entrada multiplicando el valor de RE1 por 1 más HFE. En este último esquema, para simplificar algunos cálculos, denominaremos RA a la resistencia en paralelo entre RI y RB. Reemplazando los datos del ejemplo, RA será igual a 4.54 kiloohm. Inciso A para ZI. Para simplificar el análisis, en primer lugar denominaremos ZB a las resistencias en serie HIE más RE1 por 1 más HFE. Reemplazando los datos del ejemplo, ZB será igual a 11.10 kiloohm. Con esta simplificación, la impedancia de entrada será igual a la resistencia RA en paralelo con ZB. Reemplazando los datos del ejemplo, ZI será igual a 3.22 kiloohm. Para ZO del esquema de circuito equivalente para corriente alterna, se puede observar que ZO es igual a RC, por lo tanto igual a 3.9 kiloohm. Para la ganancia de corriente del circuito de salida por divisor de corriente, IO es igual a RC dividido entre RC más RL por menos HFE por I de base. Como esta ecuación está en función de I de base, determinamos I de base en función de la corriente de entrada. Por divisor de corriente, I de base será igual a RA, que es el paralelo de RI con RB, dividido entre RA más ZB por la corriente I sub I. Reemplazando el valor de I de base en la ecuación de la corriente de salida I sub O, la ganancia de corriente A sub I, que es la relación de la corriente de salida y la corriente de entrada, será igual a menos HFE por RC por RA, dividido entre RC más RL por RA más ZB. Reemplazando los datos del ejemplo, la ganancia de corriente será igual a menos 11,55 veces. Para la ganancia de tensión. Para calcular la ganancia de tensión debemos calcular la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Pero resulta que para este ejemplo, en el enunciado del ejemplo no se marca el punto en el cual se encuentra el voltaje de entrada V sub I.
Si en los ejemplos o problemas no se marca el punto en el cual se encuentra el voltaje de entrada, se debe transformar la fuente de corriente en fuente de tensión y considerarlo el voltaje de entrada. Por lo tanto, transformamos la fuente de corriente I sub I, que está en paralelo con su resistencia de entrada RI, a una fuente de tensión en serie con su resistencia RI, como se muestra en el siguiente esquema. En este esquema, B sub I será igual al producto de RI por I sub I. Una vez que se determina B sub I, transformamos la fuente de tensión nuevamente en fuente de corriente para simplificar el cálculo de la ganancia de tensión. Nuevamente, para estos cálculos, RA será el equivalente de las resistencias en paralelo RI y RB. ZB será la suma de las resistencias en serie HIE más RE por 1 más HFE. Del circuito de salida, BO será igual a RL por IO. Como BO está en función de IO, determinamos la corriente de salida IO por divisor de corriente. IO será igual a RC dividido entre RC más RL por menos HFE por I de base. Y esta última ecuación está en función de I de base. Por lo tanto, determinamos I de base en función del voltaje de entrada. Por divisor de corriente, I de base será igual a RA dividido entre RA más ZB multiplicado por el valor de la fuente de corriente, que en este caso es BI sobre RI. Desplazando en BO el valor de la corriente I sub O y posteriormente en esta ecuación el valor de I de base, despejamos la relación de BO sobre BI para determinar la ganancia de tensión, que será igual a menos HFE por RL por RC por RA dividido entre RC más RL por RA más ZB por RI. Reemplazando los datos del ejemplo, la ganancia de tensión será igual a menos 1.16 veces, con lo que concluimos este video. Gracias.